Dice así la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, después de haberte adorado, después de haberte proclamado, ponemos este tiempo importante, Señor, para tu iglesia en tus manos. Señor, sabemos que separados de ti nada podremos hacer. Te pido que tomes control de nuestras mentes, de nuestras vidas, y que nuestro razonamiento, Señor, en tu palabra nos lleve al crecimiento en Cristo Jesús. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a pedir que estemos atentos, no se me distraiga, tome su Biblia, todos despiertos. El mensaje, el nombre es la iglesia en Antioquía. Es muy importante, mis hermanos, esta etapa que estamos entrando en el libro de los Hechos. Mientras estábamos en la adoración, reflexionaba en aquel tiempo cuando los cristianos del primer siglo les tocó vivir la fe cristiana, que les llevó a muchos de ellos a pagar el máximo tributo a la obediencia a Dios que tuvo que ver con su vida. Vamos a ver en esta tarde un pasaje importante que debe de ser entendido a la luz de la palabra en nuestras vidas. La iglesia en Antioquía se convierte en la plataforma de las misiones de la iglesia del primer siglo. Antioquía es sumamente importante. Después de la iglesia de Jerusalén, Antioquía ocupa el segundo lugar en importancia en la iglesia. Es el primer lugar donde se establece la iglesia, y como ya leyó usted en el versículo 26, dice que a los discípulos se les llamó ¿cómo? ¿Está conmigo? Cristianos. Es decir, antes de esta fecha solamente se les llamaba seguidores o discípulos a los que seguían a Jesucristo. Nosotros leímos en Juan 15, versículo 2 en adelante, que Jesús le llamó a sus discípulos amigos, les llamó siervos, pero nunca les llamó cristianos. Cristianos es un título que se le dio en el tiempo de la iglesia en Antioquía. La palabra Antioquía significa lo que se opone. Dice el versículo 1, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué, hermanos? De la persecución. Es decir, uno de los momentos importantes en la iglesia primitiva o del primer siglo es de que en medio de la persecución fue en el momento en el cual la iglesia se afianzó más. Es decir, cuando la iglesia enfrenta adversidades es cuando se afianza más la iglesia en Cristo Jesús y viene un crecimiento.
Nosotros donde estamos teniendo mucha oposición. Y Dios quiere prepararnos para que podamos enfrentar la oposición en el lugar que Él nos trajo, porque Él va a trabajar en nuestras vidas. Y dice que hubo, a causa de la persecución, fueron esparcidos. ¿Se recuerdan que el primer mártir, quién fue? Esteban. Está ahí en el versículo 1. El primer mártir del evangelio fue Esteban. Y pasaron hasta ¿dónde? Hasta Fenicia. Esta palabra Fenicia significa palmera o púrpura, que significa sangre roja. Fenicia estaba al norte de lo que es Israel o Palestina, yendo hacia lo que hoy es Líbano. En esa parte se encontraba Fenicia. Y Chipre significa cobre, es una isla que está en el mar Mediterráneo. Y luego todavía más al norte de Fenicia se encontraba Antioquía. Antioquía. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de los Hechos, y algunos pasajes de los libros de los Hechos encontramos que hay distintos nombres que se les da a Antioquía, solamente como referencia, vamos a estudiarlo más adelante, pero en Hechos 13:14 habla de Antioquía de Pisidia, y luego en Hechos 14:19 dice que Antioquía de Iconio. ¿Son las mismas? La respuesta es no. Antioquía estaba al norte de Fenicia, y Iconio y Pisidia estaban un poquito al oeste, y se les llamó Antioquía porque el que las creó, por decirlo así, fue Antíoco Epifanes, y por referencia al nombre se le puso Antioquía. Y había una Antioquía de Pisidia porque así se le llamaba el lugar. Hagan de cuenta, por ejemplo, que va usted a un municipio y se llama San Juan de San Bartolo, Morelos, porque fue en San Bartolo o fue en Jilotepec. Entonces, Antioquía, Pisidia y de Iconio son muy distintas a la Antioquía que estamos viendo en el capítulo 19. Entonces dice la Biblia que se fueron y pasaron Antioquía, primero Fenicia, luego Chipre, y luego llegaron a Antioquía. Hoy Antioquía se encuentra en lo que es la actual Turquía, y se le conoce a Antioquía como la ciudad de Antaquia, en la actual Turquía. Antioquía, mis hermanos, quiero compartirle algo muy importante, porque para poder entender cómo creció la iglesia en ese lugar de Antioquía, es conocer un poco de esta ciudad de Antioquía. Antioquía era la ciudad en tercer lugar después de Roma y Alejandría en el mundo antiguo en importancia. Y prevalecía dentro de la religión el culto a Dafne. Dafne era famosa dentro del culto de Antioquía. También Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, se le conoce o se entiende, dicen los historiadores, que pertenecía a Antioquía también Lucas. De ahí venía el médico que escribe por revelación de Dios el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Perteneció o era de ascendencia de Antioquía. Entonces, en Antioquía, el culto que predominaba era el culto a la diosa Dafne. Esta diosa Dafne tenía un culto que se relacionaba con la inmoralidad sexual, y lo que hacía, supuestamente la historia dice que Dafne era correteada, por decirlo así, por los soldados, y que en su huida ella se transformaba en un laurel, y a partir de ahí se convierte o se establece el culto a la diosa Dafne. Este culto se constituía porque en el templo a Dafne habían prostitutas sagradas, por las cuales en las noches los adoradores que llegaban a Antioquía tenían relaciones con las prostitutas en el culto. Y siempre existía una frase en aquel tiempo en Antioquía, y decían: vamos a tener o hacer de la moralidad de Dafne, cuando se referían a una vida desenfrenada. Porque todo lo que tenía que ver con desviación sexual tenía que ser con el culto a la diosa Dafne, que tenía
su lugar en la ciudad de Antioquía. Entonces, el culto importante en ese momento, en aquel tiempo para la iglesia primitiva, era enfrentar este ambiente de religiosidad en el cual se mezclaba la sexualidad desenfrenada dentro de un culto donde había mucha desviación sexual. Dicen los historiadores que muchos de los cristianos fueron forzados a trabajar para poder crear lo que el edificio al culto de esta diosa. Y muchos murieron porque no quisieron ser parte de la edificación de este templo. Entonces, les quiero compartir eso muy importante, mis hermanos, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia que tuvo que sufrir muchas dificultades para poderse establecer dentro de una sociedad religiosa, de un libertinaje extremo, con mucha adversidad. Dios permite que se levante la iglesia más importante gentil. Es decir, en Antioquía se establecen los primeros viajes misioneros a los diferentes lugares. Acompáñeme a Hechos, capítulo 13, versículo 1, y deje un apartado ahí donde estamos. Entonces, Antioquía, después de Roma y Alejandría, era la ciudad más importante en el primer siglo, perteneciente a Roma. ¿Y el culto a qué diosa, hermanos, se realizaba en ese entonces? A Dafne. Y esa palabra, bueno, esta diosa tenía que ver con una vida desenfrenada, una vida desviada en desenfreno sexual. Pero encontramos que en Antioquía es una ciudad que se convierte rápidamente en el centro de la cristiandad y se constituye como el punto de partida para la evangelización de los gentiles en todo lo que es el Asia Menor. Dice Hechos 13, versículo 1 en adelante, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Fíjese, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, encontramos cómo Antioquía se comienza a mover el Espíritu de Dios y se establece en un lugar de importancia. Yo encontré del versículo 19 hasta el versículo 30, encuentro 4 características de la iglesia en Antioquía. Número 1, había una valentía en el testimonio, en la predicación de la palabra, versículos 19 y 21. También otra característica de la iglesia en Antioquía, mis hermanos, es que estaban fundamentados en la sana doctrina. Había un celo dentro de la iglesia en Antioquía por mantenerse dentro de lo que es la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. A la iglesia de hoy, a la iglesia Elohim, debe de ser importante el que estemos dentro de la enseñanza sana. Y usted podrá decir, ¿y cuál es la sana doctrina? Aquella que te lleva a la madurez y a la imagen de Jesucristo. La sana doctrina es aquella enseñanza que te lleva a madurar como cristiano. No a basarte en emociones ni sentimientos, sino a ubicar tu vida dentro del Evangelio, donde comiences a crecer y a madurar. Esa es la sana doctrina. Donde el carácter de Cristo vaya siendo formado en tu vida como hombre o como mujer de Dios. Si en tu vida no hay sana doctrina, no hay crecimiento. Si en tu vida no hay sana doctrina o sana enseñanza, pasan los años y sigues siendo el mismo o la misma, no creces. Entonces la iglesia en Antioquía fundamentó su enseñanza en palabras sanas. Lo encontramos en el versículo 22 al 26, vamos a leerlo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé
que fuese hasta Antioquía. Ahora, algo importante cuando llega el evangelio en Antioquía. Comienza a correr la voz que algo está pasando en Antioquía. La palabra de Dios ha llegado por causa de la persecución. Comenzó a llegar el evangelio a Antioquía. En medio de una sociedad de idolatría y diversión sexual. Dice el 23, Bernabé, cuando llegó, ¿qué vio? Vio la gracia de Dios, vio el regalo de la salvación manifestado en los hombres y mujeres que vivían en la ciudad de Antioquía. Y dice el versículo 23 que se regocijó y exhortó o les demandó ¿a cuántos? A todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿En qué, hermanos? Y ahí tiene que ver con la sana doctrina. Una de las características de la sana doctrina es de que tú te mantienes firmes en las cosas de Dios sin importar las circunstancias que te rodean. Usted logra ver que cuando una persona tiene un problema, lo primero que hace es dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarse. A todo le pone peros, todo critica, ve los errores y no ve las virtudes que hay en la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque muy probable ese hombre o esa mujer ha fundamentado su vida no en la sana doctrina. Porque si usted pone su vida en la sana doctrina, usted pone los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no se mueve. Un cristiano genuino, maduro, va y busca a Dios porque sabe que en Él tiene su refugio. Logra ver un crecimiento. Entonces la Biblia dice que les exhortaba a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. 24. Porque era varón bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue, ¿qué dice, hermanos? Agregada al Señor. Ahora, ¿por qué fue agregada? Porque eran hombres y mujeres que estaban viviendo una vida dentro de la sana doctrina. Hoy a la gente del siglo XXI no le interesa mucho saber si su vida está en el error o no está en el error. Hoy lo que quieren es solamente participar de una iglesia y hasta ahí. Pero la iglesia del primer siglo era una iglesia que le interesaba saber que su vida estaba caminando o creciendo dentro de la verdad. El versículo 24, el 25 y el 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron, hermanos, en ese año? Y eso es lo que estamos haciendo en este lugar. Estamos enseñando a la iglesia. No les estamos enseñando un método de éxito. No les estamos enseñando a ustedes a ser triunfadores. Les estamos enseñando la palabra de Dios por gracia. A que sean cristianos maduros, genuinos, que den testimonio con su vida. Lo que debe de hacer un pastor en una iglesia es enseñar la palabra de Dios. A que cada uno vaya creciendo conforme a la imagen de Cristo. Vea lo que dice el versículo 26. Y a los discípulos se les llamó como, hermanos, cristianos. Y téngalo como dato siempre en su vida. ¿De dónde viene la palabra cristiano? Usted tiene que responder, se les llamó cristianos en la iglesia en Antioquía en el primer siglo. ¿Qué significa cristianos? Pequeños cristos. Es decir, un cristiano o una cristiana era aquel hombre o aquella mujer que adoptó la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo en su vida. Fíjese, adoptó, mas no adaptó. Porque adaptar es acomodar. Esto sí, esto no. Adoptar es tomar tal cual es y aplicarla en mi vida. Y eso es lo que cuesta, hermanos. Tomar las enseñanzas de Cristo y hacerlas nuestras. Ese es un cristiano. Hoy tristemente muchos adaptan y dicen, voy a ser cristiano solamente en esta área. Si Dios te dice, deja esto o cambia en tu vida esto, tú dices, no, Señor, es que ¿cómo voy a dejar de hacer esto?
sabe un cristiano que tiene que tomar su cruz todos los días y negarse a sí mismo y seguir a la cruz de Cristo. Por primera vez se les llama a los discípulos de Jesús, ¿cómo, hermanos? Cristianos. Usted y yo somos cristianos y tenemos que vivir una vida en la cual vivamos las enseñanzas de Cristo. Una vida de plena de obediencia a nuestro Dios. La tercera característica de la iglesia en Antioquía es que era una iglesia generosa. Tenían problemas, pero aún en medio de los problemas había una actitud de apoyar a los necesitados. No decían, es que no me alcanza, es que no tengo. Mire, si vemos en esa línea o por ese lente, hermanos, nunca tendrás para aportar en el reino. Nunca te va a alcanzar. Cuando Dios te pide participar, tenemos que participar y creer en lo que Él nos está pidiendo. Si leemos el versículo 27 al 30, dice lo siguiente: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos cristianos, cada uno conforme a lo que tenía, fíjese, no se le estaba pidiendo que dieran lo que no tenían, sino conforme a lo que tenían, determinaron, fíjese, no se les obligó, no se les impuso, sino que ellos decidieron, en respuesta al Evangelio de Cristo, decidieron, dice, enviar, ¿qué, hermanos? Socorro. ¿Sabe que cuando Dios toca el corazón de una mujer y un hombre cristiano, ellos son los que dicen, hermano, yo quiero participar? Las cosas de Dios nunca se tienen que imponer. Esto es por amor, en respuesta al amor de Cristo en nuestras vidas. Concluye el 27, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces había una iglesia en Antioquía que tuvieron la valentía de predicar el Evangelio, de fundamentarse en la sana doctrina, de ser generosos en las ofrendas y de tener una visión misionera. Eso lo encontramos en el capítulo 13, versículo 1 al 3. Todo principio debe de ser practicado para que produzca resultados, mis hermanos. Cada principio que encontramos en la Biblia tiene que ser practicado para que produzca resultados. Vamos a ver un poco del mover de la iglesia en Antioquía. Solamente vamos a hacer una introducción esta noche y luego vamos a profundizar más en lo que es esta iglesia gentil, en lo que es Antioquía. Vamos a ir a Hechos capítulo 14, versículo 19. Y dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ¿de qué? Y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, ¿qué, hermanos? Y aquí vemos como un acontecimiento fuerte en Antioquía, en contra de la vida del apóstol Pablo. En esa persecución, tuvo que sufrir en su vida una dificultad adversa. Allí el dato, mis hermanos, es de que Antioquía y de Iconio, habla de Antioquía donde se hace la primera iglesia cristiana gentil, y de Iconio que está un poco más al oeste del mar Egeo. Versículo 21, ahí mismo en Hechos capítulo 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿muchos qué, hermanos? Una cosa es hacer discípulos y otra cosa es hacer seguidores. Un discípulo es un aprendiz de Cristo Jesús, un alumno. Un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le pide. En esta tarde Dios está haciendo en cada uno de ustedes y conmigo discipulado, porque estamos aprendiendo las enseñanzas del Evangelio.
Entonces vemos que en Antioquía dice que se predicaba el evangelio y se hicieron muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio, ¿y a dónde, hermanos? Y a Antioquía. Es decir, de Antioquía salían a hacer evangelismo, a hacer discipulado y regresaban. Antioquía se convirtió en la torre de control del mundo cristiano en el primer siglo. Se establece un campo misionero. La palabra misiones no existe en la Biblia como tal, no la va a encontrar. Pero tiene que ver con enviar hombres y mujeres a predicar la palabra a los lugares donde no la había. Y sucede en Antioquía. Versículo 21. Bueno, el 23 ahí mismo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjese, van a Antioquía, regresan a las ciudades donde establecen iglesias y ahora vemos que constituyen ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron ¿a quién? Al Señor, en quien habían creído. Es decir, cuando alguien recibía el evangelio, les decían, mira, tú creíste no en Bernabé, no en Pablo, tú creíste en Cristo, a Él síguelo, a Él obedécelo. Vemos una iglesia activa. Yo me encontré un principio, hermanos. Una iglesia que no trabaja en misiones es una iglesia que se muere con el tiempo. Toda iglesia tiene que practicar las misiones. Es decir, trabajar en lugares donde no se predica el evangelio. ¿A quién vas a enviar? A los que están en el templo. Es que yo no sé. Dios te va a capacitar. Por eso es la enseñanza de la palabra de Dios. Más adelantito vamos a Hechos capítulo 15. Ya vamos a ir concluyendo. Hechos 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos ¿a dónde? Sí logra ver que Antioquía se convierte en un punto de partida, de referencia de la iglesia de los apóstoles del primer siglo. Esto le plació así a Dios. Dice la Biblia que los apóstoles y los ancianos elegían varones y mujeres, varones para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, hacían un trabajo en las iglesias y los enviaban a Antioquía y regresaban. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud o saludos. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, ¿qué hicieron, hermanos? Es decir, entregaron cuentas. Llevamos el evangelio. Se hizo esto, se hizo lo otro, se establecieron ancianos, se oraron, se consagraron y la iglesia, el evangelio sigue creciendo, hermanos. Esto nos habla de un orden. Siempre tiene que haber una torre de control. La torre de control aquí en Morelos es la iglesia Elohim. De aquí salimos y aquí regresamos. Vamos, hacemos eventos y regresamos. Es un principio que está en la Biblia. Vamos a concluir, mis hermanos. Hechos 18:21. Entonces, la iglesia en Antioquía tiene una gran importancia en la iglesia del primer siglo. Sino que descendió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí hablando del apóstol de Pablo, que se separa de Bernabé y comienza un segundo viaje partiendo de la ciudad de Antioquía. 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió ¿a dónde? Antioquía.
Antioquía es un lugar importante, hermanos, en la iglesia del siglo XXI. A veces te dicen cristiano y tú no sabes por qué te dicen cristiano. O te dicen cristiana y tú dices, pues sí lo soy. Bueno, para poder responder si eres o no eres, tenemos que ver qué significa un cristiano. Y entonces, si tu vida se parece a lo que la Biblia dice, entonces puedes decir, sí soy cristiano o no soy cristiano. Porque un cristiano hace lo que Jesucristo hizo. Adopta, la vida de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y continuaremos el próximo jueves si Dios nos da vida. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Es necesario que nuestras conciencias sean movidas de un estado de confort. Es necesario que conozcamos de dónde salieron los cristianos y ver si lo que hoy decimos ser cristianos se parece a esos hermanos y hermanas que dieron su vida, que trabajaron, que quizás tuvieron que con su vida pagar el precio máximo por obedecer y llevar tu evangelio. Te pido por esta congregación aquí en San Bartolo Morelos, que podamos, Señor, comprender por qué somos cristianos. ¿Qué nos hace decir que somos? Señor, ayúdanos. Y pongo en tus manos a esta iglesia, Elohim, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentar.